Bienvenidos a Opinionated en I24 News, el programa que desafía el consenso, analiza eventos globales y recoge opiniones de nuestros invitados. Para su consideración, soy Benjamín Antonio, director general del Instituto Miriam. Hoy estará conmigo el presidente de Jaw Street, Jeremías Ben-Ami, y luego nos acompañará el héroe israelí y veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, Boris Stonder. Jeremías Ben-Ami, gracias por acompañarme aquí en Opinionated. Muchas gracias por invitarme. Jeremías, quiero empezar con una pregunta basada en mi experiencia. En 2014 hablé en la Universidad Brown y los estudiantes que más se opusieron de manera vociferante a que yo hablara ahí sobre mi tiempo sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel fueron los de J Street U. Se opusieron tanto que los de Estudiantes por la Justicia en Palestina y la Asociación de Estudiantes Musulmanes casi no hablaron. ¿Cuál es el estado de J Street U hoy en los campus estadounidenses? Así que, antes que nada, lamento mucho escuchar eso. Sabes, no es la posición de J Street de ninguna manera boicotear realmente a nadie. Apoyamos que la gente hable tanto de derecha como de izquierda. Por supuesto, es una batalla en los campus universitarios asegurar que ese sea realmente el caso. A veces los estudiantes son más tajantes en sus opiniones que la organización. Regularmente hacemos eventos en campus universitarios, trayendo veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel y comandantes en particular de la seguridad de Israel, personas que han dirigido el Shin Bet o el Mossad, o que han sido oficiales de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel, para convencer a la gente de que es en el mejor interés de Israel encontrar una manera de resolver el conflicto subyacente con el pueblo palestino. Muchos exfuncionarios de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel comparten esa postura. Por eso los llevamos seguido a los campus universitarios. KYJ es actualmente un punto medio en los debates sobre Israel en la comunidad judía estadounidense dentro y fuera de los campus. Creo, Jeremías, que en primer lugar hay quienes argumentan un lado del debate respecto a la mejor manera de asegurar el futuro de Israel. En los altos rangos de las Fuerzas de Defensa de Israel, exoficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel, por supuesto, y hay quienes argumentan exactamente en la dirección opuesta. Así que no queremos decir que este sea un grupo monolítico, ex expertos en seguridad aquí en Israel. Solo quiero decir, sin embargo, que mi preocupación con J Street U proviene del hecho de que, por supuesto, los estudiantes de hoy serán los responsables de la toma de decisiones del mañana. Y no conozco ningún ejemplo de J Street U trayendo una voz pro-Israel de apoyo a sus campus. Se refiere al derecho de Israel de destruir y eliminar a su enemigo en la franja de Gaza de manera contundente. No he escuchado ese tipo de voces presentadas bajo los auspicios de J Street U. ¿Estaría abierto a esas voces hoy en día? ¿Verdad? Quiero decir, no nos escucharás patrocinando eso formalmente, porque esa no es la postura de J Street, ya sabes. J Street siente que la manera de derrotar a un enemigo como Hamas, que está arraigado en una ideología, no es por medios militares. No existe solución militar al problema que Hamas implica para la seguridad de Israel. Se necesita un Sahel fuerte y seguridad sólida, pero también dar al pueblo de Gaza una alternativa. Esperanza, camino a la independencia y libertad. El plan de 20 puntos del presidente Trump logra eso. Y ese es el tipo de voz que apoyamos cuando traemos personas al campus. Otras organizaciones, como decía, están a nuestra derecha y creen en apoyar lo que haga este gobierno de Israel, esté bien o mal. Otras voces a nuestra izquierda se oponen a la mera existencia del Estado de Israel. Representamos el punto medio en el debate, apoyamos a Israel, al pueblo de Israel y su derecho a una nación. Entiendo. Permíteme preguntarte, cuando el ex líder de Hamas, Yahya Sinois, eliminado por las Fuerzas de Defensa de Israel, llamó al pueblo de Gaza y a Hamas a asaltar la valla, entrar a territorio israelí y arrancar los corazones de los sionistas. Él decía eso porque buscaba algún tipo de resultado pacífico o estaba representando a un enemigo y de hecho a una población más amplia. Eso en realidad apoya la destrucción, la completa aniquilación del Estado de Israel y del pueblo judío, como por cierto está codificado en su carta fundacional.
Él está representando a un enemigo, quiero decir, no hay duda de que la organización Hamas es enemiga del Estado de Israel, enemiga del pueblo judío. Eso es seguro, pero la pregunta que estoy tratando de responder es, ¿cómo derrotas a ese enemigo? Y parte de la razón por la que un grupo como Hamas tiene tanto apoyo entre su gente es porque no hay un futuro alternativo. La gente sin esperanza acude a grupos como Hamas y a la violencia, y recurren a las actividades que han realizado desde que comenzaron los bloqueos a Gaza tras la llegada de Hamas al poder. La respuesta a esto a largo plazo es brindar esperanza al pueblo palestino y ofrecerles un camino y un liderazgo, como el potencial de una autoridad palestina reformada que está siendo negado por este gobierno de Israel. Antes de hablar de la autoridad palestina reformada, supongo que piensas que un componente militar es clave para asegurar Israel y su futuro. Si esa suposición es correcta, dime si me equivoco. Me pregunto por qué estabas tan entusiasmado con la ley de cumplimiento del alto el fuego en 2026 que fue presentada y la apoyaste. Dijiste, y te estoy citando, que la ley establece como principio de sentido común que las armas estadounidenses no pueden ser usadas por el gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, Judea y Samaria, de maneras que violen fundamentalmente los valores estadounidenses y contravengan directamente los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo es enfrentar a un enemigo que quiere destruirnos y enviar a nuestros propios soldados al frente para hacerlos sin pedir soldados de ningún otro país, incluyendo a los Estados Unidos de América? ¿En qué forma es eso contradictorio con los intereses estadounidenses, especialmente cuando va al corazón de detener la violenta expansión de la yihad islámica? ¿Por qué el éxito de los representantes iraníes en Medio Oriente y otros lugares afecta los intereses de Estados Unidos? Seamos muy precisos. Lo que dice la ley de cumplimiento del alto al fuego es que cuando Estados Unidos proporciona armas a Israel, esas armas deben usarse en cumplimiento de la ley estadounidense y deben usarse en el espíritu de los valores estadounidenses y de nuestros intereses. Y cuando las armas estadounidenses se les están dando a grupos terroristas de colonos en Cisjordania, y esos grupos terroristas de colonos están generando violencia, destruyendo aldeas, desplazando a palestinos y creando más violencia. Eso no le conviene a Estados Unidos, por eso decimos, Perdóname, Jeremy, pero no entendemos eso. Intentas desviar esto hacia un reto y la aplicación de la ley. pero eso es sobre la ley de cumplimiento del alto el fuego, y eso es parte de la ley de cumplimiento del alto el fuego. Solo quiero asegurarme de que tus espectadores entiendan eso. Gracias por llamar nuestra atención sobre eso, pero siento que estás tratando de desviar el núcleo de mi pregunta. No estoy hablando de un asunto de aplicación de la ley que te puedo asegurar será resuelto por el gobierno israelí. No creo que lo que pasa en Judea y Samaria sea el gran desafío que mencionas, ni aunque uno lo imagine, estoy hablando de lo que sucede dentro de Gaza, que está incluido en esto. Y lo repito, dado que Israel envía a sus propios soldados al frente y paga el sacrificio al poner a sus propios soldados en peligro, ¿cómo se garantiza la seguridad del Estado de Israel frente a un enemigo que ha jurado nuestra destrucción? De ninguna manera es una contravención de los estándares y valores estadounidenses. Si las fuerzas de defensa de Israel y si este gobierno de Israel usan las armas cumpliendo con nuestras leyes, entonces no habrá ningún impacto por el alto al fuego. ¿Tienes alguna razón para sospechar que las fuerzas de defensa de Israel, que creo que es el ejército más moral del mundo hoy en día, están usando las armas? Acabas de usar la palabra sí. ¿Tienes alguna razón para sospechar que las fuerzas de defensa de Israel están usando armamento estadounidense de una manera que contraviene los valores estadounidenses? Sí, y he escrito sobre eso directamente, sobre la manera en que se llevó a cabo la guerra después del inicio del conflicto. Por cierto, Jorge Street respaldó el derecho de Israel a defenderse el 7 de octubre y a perseguir a Hamas tras los terribles ataques. Cualquier nación habría actuado para proteger a sus ciudadanos y perseguir a los responsables de los crímenes. La pregunta fue, ¿de qué trataron los siguientes 2 años? ¿Cuándo se cruzó la línea? ¿Cuándo lanzar 2000 bombas sobre edificios residenciales y matar a cientos se volvió un uso aceptable de armas estadounidenses?
Y creo que la línea se cruzó en cierto punto, probablemente varios meses después de que comenzó la operación. Empezamos a decir, y sé que varios, de nuevo, Jeremy, solo quiero decir que lo siento, entiendo lo que dices. La guerra duró mucho, meses después de que empezó. fue como se hizo. Entiendo que tienes un problema con cómo se hizo. No estoy de acuerdo, pero te entiendo. La idea de que la guerra se prolongó demasiado meses después de iniciada es, en mi opinión, absurda. Nuestros rehenes seguían ahí. Apenas recientemente han regresado a casa, muchos de ellos privados del regalo de la vida, por cierto, y Hamas aún no ha sido desmantelado ni relegado para que nunca vuelva a representar una amenaza para Israel o el pueblo judío. Así que los objetivos de la guerra, las metas de la guerra permanecieron. ¿No estás sugiriendo que debería terminarse solo porque resulta incómodo de ver en algún lugar de los Estados Unidos de América, verdad? ¿Solo porque ha durado un poco demasiado? Me parece muy despectivo decir que es incómodo de ver. Ah, Aquí existe una moralidad judía que dice, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Cerrar las fronteras de Gaza y dejar sin comida a la gente durante 3 meses, llevarlos a eso. Eso no ocurrió, eso no pasó. Las personas que le negaron comida a la gente de Gaza durante 3 años, No sé si estabas viendo. no solo estaba viendo, Jeremy, con respeto, no solo estaba viendo, sino que estaba sirviendo en esta guerra dentro de la franja de Gaza, en varias partes de ella. No había comida, ni camiones, ni suministros. No es lo mismo que haya comida en Gaza por muchas entregas. Solo quiero dejarte este pensamiento. Como mencionas, el etos judío es no exigir a otros estándares que no aceptaríamos. Tal vez en Estados Unidos podría ser más prudente. Antes de pedir a Israel concesiones a Hamas, una organización terrorista genocida que busca nuestra destrucción, vivimos a solo 1 kilómetro de ese conflicto. Te pido que lo consideres y te agradezco mucho. Planteas una falsa elección a tu audiencia y agradezco que me dieras más tiempo para expresar la verdadera opinión alternativa. Te daría la bienvenida de nuevo si decides regresar en el futuro. Muchas gracias, Jeremy Ben Ami. Ahora me acompaña en el estudio Boris Stonder, veterano de una de las unidades más elitistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quien le amputaron la pierna derecha por encima de la rodilla tras una lesión catastrófica que sufrió mientras luchaba dentro de Gaza después del ataque del 7 de octubre. Desde entonces, Boris se ha recuperado, se casó con su amada y escaló el monte Kilimanjaro. Y está aquí conmigo mientras se entrena para competir en una competencia Ironman. Boris, es un privilegio tenerte aquí conmigo. Es un privilegio estar aquí. Gracias por invitarme y acompañarme. Muy agradecido. Boris, quiero preguntar algo que refleja el espíritu de nuestros soldados. Entraste como soldado de élite y perdiste la pierna, como otros en tu unidad. Sabiendo ahora todo lo que has pasado y lo que tuviste que pasar para recuperarte, ¿aún elegirías servir en ese conflicto, en esa guerra contra Hamas? Por supuesto, al 100% lo haría una y otra vez. Y si llego a saber lo que me va a pasar, no creo que vaya a dudar ni nada. Lo haría una y otra vez y otra vez. Por supuesto, solo tenemos un estado para la nación judía y este estado está aquí en nuestra Tierra Santa, en Israel, en el Medio Oriente. Y vamos a vivir aquí, vamos a quedarnos aquí por décadas, por miles de años más. Y este es nuestro futuro, y este es nuestro pasado, y este es nuestro, ya sabes, presente. ¿Y cuál sería tu mensaje para los soldados que continúan esta lucha contra Hamas hasta el día de hoy, incluso dentro de la Franja de Gaza, pero también en otros lugares mientras luchamos en otros frentes? Están haciendo un gran trabajo por todos los países occidentales, no solo por Israel, y están haciendo algo muy histórico. Lo que hace ahora nuestro ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel es algo inédito en Medio Oriente, defender en tantas áreas. Nuestro país, desde el norte, desde el sur, desde el mar, desde el aire, y atacamos a todos estos países, Yemen, Irán, Líbano, Siria, a todos, y simplemente los derrotamos. Y lo vamos a hacer una y otra vez, una y otra vez. Hablando de hacer las cosas una y otra vez, solo cambiando un poco de tema,
Sé que escalaste el monte Kilimanjaro 2 veces tras tu lesión. Primero casi llegaste a la cima y la segunda vez sí lo lograste. Déjame preguntarte, ¿por qué has decidido seguir esforzándote de esta manera, compitiendo en un Ironman, en lugar de quedarte quieto y quizás enfocarte en llevar la vida un poco más tranquila? Dado todo lo que has pasado, ¿qué te motiva, Boris? Creo que solo quiero ponerme un reto a mí mismo. Y para otras personas que perdieron su identidad, que perdieron sus extremidades, que perdieron su identidad física, sabes, soy un hombre, no estuve en fuerzas especiales, entrené toda mi vida y ahora me encuentro en el hospital y soy amputado. Y mi motivación para hacer algo así es simplemente darme cuenta de que la vida es solo seguir adelante y yo quiero que mi vida siga adelante conmigo. Y subí el Kilimanjaro 2 veces, como dijiste, y la segunda vez llevé a mi esposa a la cima. Casi se divorcia de mí, pero fue una experiencia increíble. Y ahora mismo estoy entrenando para el Ironman de Kona, Hawái. Es como simplemente el Campeonato Mundial de Ironman, una locura. Estoy nadando, en bicicleta y corriendo. Este viernes correré mi primer medio maratón. Nunca hice medios malvaviscos. ¿Vas a dejarme correrlo contigo? Será un privilegio para mí. Déjame hacerte otra pregunta. Sí. Todos están muy preocupados por el odio hacia los judíos en los campus estadounidenses. Una de las cosas que hacemos es traer cadetes que van a ser oficiales en el ejército de los Estados Unidos, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, que no son de la fe judía. Llevamos a los cadetes a campos de exterminio en Polonia para que conozcan lo que vivió nuestro pueblo y luego al Estado de Israel. Viniste a Polonia a dar una conferencia a esos cadetes. ¿Por qué lo hiciste y cuál es tu impresión sobre la próxima generación de líderes estadounidenses por lo que viste? Cuando vi a estos cadetes, me dieron una gran motivación porque vi a grandes personas que ellos no son judíos, pero ustedes los llevan a ver a todos los sobrevivientes del Holocausto, museos y de los campos de concentración. Al ver lo que le pasó a nuestra nación, entendieron por qué necesitamos nuestro propio Estado. Como dijiste antes, este es el futuro liderazgo de los Estados Unidos. Y ellos van a darse cuenta de por qué la nación judía necesita un Estado aquí en el Medio Oriente, nuestro pequeño país aquí. Y cuando me doy cuenta, solo vine contigo en este viaje para traerles nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de Israel? ¿Cuál es la identidad judía? Y mi tatarabuelo también fue un sobreviviente del Holocausto, pero no de Polonia, sino de Ucrania. Y simplemente les cuento su historia y por qué estoy defendiendo mi país en este momento. Él nunca pudo imaginar que su tataranieto iba a defender su país. Él podría imaginarlo así. Boris, déjame hacerte otra pregunta. Hay muchas personas que francamente a menudo se rinden ante los desafíos. ¿Qué mensaje darías a quienes se enfrentan desafíos diarios, considerando todo lo que has superado? Si son desafíos físicos, creo que solo tienes que decirte a ti mismo que es solo dolor. ¿Sabes? Es solo dolor y al final siempre pasa. Solo depende de cuánto dure este dolor. Pero creo que todos necesitamos algunos desafíos en nuestras vidas. No importa si es físico, si es mental, si tal vez es en nuestra familia. Ya sabes, todos tenemos hermanos, hermanas, madre, padre, esposa. Cada uno de nosotros tiene algunos desafíos y creo que necesitamos superarnos a nosotros mismos con estos desafíos. Eso es lo que nos forma, nuestra mentalidad y nuestro físico. Y creo que para alguien como yo tenemos algunos problemas físicos, pero estoy haciendo algo que una persona normal puede hacer. ¿Sabías que solo el 0.0005% del mundo hace el Ironman? ¿Qué porcentaje de los amputados hace el Ironman? Bueno, esa es la verdad del asunto. Eso demuestra lo extraordinaria persona que eres, Boris.
y sé que serás una gran fuente de inspiración para nuestros espectadores. Y estaré atento mientras sigues siendo un líder en todo lo que haces. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Es un privilegio tenerte aquí en el estudio y espero que regreses. Es un privilegio. Gracias por invitarme. Una que Carlson explica con escepticismo fue impulsada por su oposición al posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán y que lo hizo venir aquí rápidamente en señal de protesta. ¿Cuál es la estrategia de Carlson y a dónde nos podría llevar esto? La eficacia de Carlson no se debe a pedir a sus seguidores oponerse a Israel. No se basa en una preocupación por el otro, como lo ha hecho la izquierda progresista durante mucho tiempo, sino más bien en una preocupación por ellos mismos, por religión, economía, política y nacionalidad, donde cada una suma a la otra en religión. Por ejemplo, Carlson quiere que los cristianos estadounidenses crean que sus hermanos cristianos de Medio Oriente están siendo asesinados sistemáticamente por Israel. Quiere convencer a los cristianos estadounidenses con problemas económicos de que sus impuestos financian el asesinato de cristianos en Israel. En vez de generar oportunidades en casa, los estadounidenses deben pedir préstamos para llegar a fin de mes, que van acompañados de tasas de interés usureras, una práctica que lleva a la subyugación financiera permanente de dichos estadounidenses. ¿Y quién es responsable de esa práctica? Los banqueros, según Carlson. ¿Y a qué se refiere Carlson con la palabra banqueros en su léxico? Judíos, por supuesto, y sobre política y nacionalidad. Carlson quiere que los estadounidenses crean que si no pueden lograr que sus representantes escuchen sus quejas, es porque el tiempo de su congresista está monopolizado por un grupo sombrío de judíos estadounidenses leales solo a Israel, que constantemente están presionando a los funcionarios estadounidenses para que suministren armas que matan a cristianos mientras mantienen a los estadounidenses en la ruina y, por lo tanto, sin poder político. Espero que veas la acumulación que mencioné, pero Carlson no está solo. Steve Bannon describió recientemente a Ben Shapiro como un cáncer, uno que se propaga y hace metástasis, usando términos de enfermedad y propagación de enfermedad para atacar al influencer que usa kippah. Mientras tanto, las calumnias de Candace Owens realmente son demasiado numerosas para contarlas aquí. Y Megyn Kelly afirmó recientemente que el cisma interno que amenaza el dominio perenne de la derecha gira en torno a Israel. Entonces, ¿a dónde podría llevarnos todo esto? Bueno, si la repetición del viejo manual histórico contra los judíos alguna vez se une a un futuro líder estadounidense cuyas opiniones coincidan con las de teóricos de la conspiración como Carlson, Owens, Bannon y otros. Creo que a lo largo de un periodo suficientemente largo, una futura campaña de sanciones económicas liderada por Estados Unidos contra un país de Medio Oriente podría terminar no apuntando a Irán, sino a Israel. Y la próxima gran acumulación de armamento militar estadounidense en esta región podría no tener a Teherán en la mira, sino a Jerusalén. En ese escenario, personas como Carlson no vendrán a esta región para evitar ese resultado. Más bien, lo aplaudirán desde lejos, habiendo realizado sus peligrosas ambiciones. Esto puede sonar descabellado para ti, pero recuerda que lo que ahora escuchamos de estos aislacionistas era considerado impensable para muchos hace apenas unos años. Pero aquí estamos. Sin embargo, nadie en la derecha consideraría que el escenario que acabo de describir sea impensable. ¿Y si alguna vez alguien como Bernie Sanders llega a la oficina oval? Ya es hora de que empecemos a considerar, anticipar y prepararnos para derrotar ideológicamente la misma posibilidad que ahora proviene de este sector dentro de la derecha estadounidense. Su manual será de la Europa de mediados del siglo XX, pero esta amenaza no lo es. Está aquí, actualmente está ganando terreno dentro de los comentaristas de derecha en este mismo momento y sin duda tiene a Israel firmemente en la mira. Todos debemos prestar atención y con eso concluye este episodio del programa. Acompáñenme la próxima semana para más opiniones.